la posición neutra sería, vamos a intentar hacer ahora una parte práctica, todos, entonces intentar notar cómo vuestra columna, ¿vale?, se arquea y se separa en estos momentos del respaldo de la silla, ¿vale? Ese sería vuestro mayor rango de extensión de la columna lumbar. Y ahora vamos a intentar disminuir esa curvatura y pegar la curva en el respaldo de la silla, ¿vale? Entonces, el punto medio entre ambas sería vuestra posición neutra, para que os hagáis una idea. Teniendo esto claro, teniendo claro cuál es nuestra posición neutra, pasaríamos a aprender a activar este tipo de musculatura. Entonces, la posición neutra nos sirve para mantener esa posición y no movilizarla. Y en base a ello vamos a activar estos músculos. El transverso del abdomen, la orden que nosotros le damos a los pacientes es que piensen en meter el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Podéis intentarlo también aquí para que notemos esa contracción. Entonces, si eso no os ayuda, podéis pensar en cómo, si os abrocharais la cremallera del pantalón, cuando os abrocháis la cremallera del pantalón hacemos una pequeña activación del transverso del abdomen, ¿vale? Pues esa pequeña activación, si la mantenemos unos segundos, es un trabajo de la musculatura profunda.